África vinieron y entre nosotros quedaron todos aquellos guerreros. Lo decíamos al inicio del programa, septiembre ha sido un mes con las calles llenas de gente por distintas razones, distintas reivindicaciones. Una de esas razones, el reclamo por la defensa de la educación pública y gratuita y en particular lo que es el presupuesto universitario y la paritaria docente universitaria y de otros niveles también. Nos visitaron dos docentes de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba que nos contaban de esta manera cómo ellas y la facultad en general han decidido participar de lo que es esta lucha en defensa de la educación pública y gratuita y del presupuesto universitario. Esta idea de la intervención artística, que se llama Volumen 2, es porque ya hicimos una previa el viernes 17 en el medio del conflicto, que comienza por ahí o toma más repercusión a partir del 6 de agosto, que es cuando se hace un paro total de actividades de las 57 universidades del país, pero en realidad viene desde marzo con la lucha de que no se llamaba paritaria docente. Entonces, desde nuestra facultad y por ahí específicamente del departamento de cine, pero abierto a todos los 4 departamentos, que es de música, teatro, visuales, convocamos a realizar una intervención en un espacio público para que la gente se enterara también, digamos, del conflicto y de qué manera el arte específicamente influye también en nuestra sociedad, porque muchas veces se entiende al arte como por ahí meramente de entretenimiento y nosotras entendemos que el arte también funciona, digamos, como una herramienta de transformación social. Por ejemplo, en cine y televisión son necesarios un montón de requerimientos técnicos que la escuela no necesariamente puede proveer, pero sobre todo porque también lo que está pasando, en particular en cine, es que es una carrera muy masiva. Son carreras de las que hay un promedio de 500 ingresantes al año. Pero una de las condiciones más difíciles de sobrellevar es una muy reducida planta docente. Somos muy pocos docentes e incluso docentes con pocas dedicaciones, o sea, cargos que son más económicos para el sistema educativo, pero que son muy costosos para quienes los ocupamos porque el trabajo es el mismo y el salario siempre es muy escaso y además la tarea docente no solo supone estar frente al curso, lo cual implica horas de preparación previas y posteriores, sino también muchísimas instancias de evaluación con trabajos individualizados, digamos, estamos hablando de que hay cátedras con 2 docentes para 500 alumnos, ¿sí? Esas son las proporciones. Entonces, bueno, el poco presupuesto impacta de esa manera. La verdad que se está sosteniendo la institución por mucha voluntad de los docentes, pero esto bueno, viene de largo y personalmente creo que es insostenible, digamos, que es cierto que siempre hay otras urgencias y entonces uno bueno, deja para después los reclamos o la posibilidad de orquestar soluciones para las condiciones de trabajo en las que ocupamos nuestros cargos, pero la verdad que es bastante insostenible. Desde afuera se escucha como el paro activo y que puede sonar un poco contradictorio porque dicen, bueno, ¿cómo? Paramos, pero tenemos que continuar. Entonces, lo que sucedió desde que iniciamos el ciclo lectivo, en nuestro caso, por nuestro calendario académico, comenzamos en realidad el 31 de julio. Entonces, tuvimos una semana previa que fueron todos los días asambleas, reuniones intercátedras, clases públicas, y a partir del 31 comenzó una tarea que
también, digamos, se sumaban estas clases públicas, pero había acciones de muchos tipos, digamos, desde todas las cátedras se participó muy activamente para trabajar con estudiantes, digamos, estuvimos en un contacto digamos, muy intenso para tratar de informar y explicarles, porque en general nos pasaba, yo cuando tuvimos clases con cuarto y quinto año estudiantes y les contábamos, les explicábamos la escala salarial, qué es lo que significaba el sueldo docente en un presupuesto, entendiendo que el 90% de todo el presupuesto que se gira a la facultad, a la universidad, es para salarios docentes. El otro 10% tiene que ver con las becas, con posgrado, con las infraestructuras, con el resto. Entonces, decíamos también de qué manera les afecta a los estudiantes en eso. Y cuando empezaban a entender de que de pronto no tenían más las becas Progresar, o sobre todo cuando hablamos de inclusividad, tenemos un montón de estudiantes que este año, por ejemplo, y el año pasado, hay muchos estudiantes que vienen de Villa Libertador, y hay estudiantes que me decían, yo puedo venir a la universidad porque tengo el colectivo gratuito, la beca de apuntes, la beca de materiales, puedo ir al comedor, o sea, hay toda una serie, digamos, de requisitos que provee la facultad y la universidad, que si eso no está más y se acaba, empezamos a hacer un recorte también en la inclusividad. Y bueno, tratamos, digamos, de tener realmente un diálogo con los estudiantes de manera que sepan realmente, de vuelta, que no se reduce todo el salario docente, sino de qué manera eso implica en el día a día y en la cotidianeidad, digamos, del cursado. Lo que queríamos era hacer una intervención, pero que después de esa intervención quedara algún registro, básicamente un videoclip, para poder luego difundir en las redes sociales y por otras vías. Básicamente lo que hicimos fue como una caravana en las que se cantó esa canción junto con quienes integran el coro de la universidad, de la facultad, pero también de otros coros de universitarios y estudiantes y gente que se quiso sumar en ese momento. Cantamos esa canción en distintas postas en el Parque Sarmiento, y al final cerramos con una proyección de cortos de la Escuela de Cine. Mientras tanto también aprovechamos para conversar con las personas que estaban allí en el parque y contarles qué estábamos haciendo y por qué lo estábamos haciendo. Repartimos unos volantes donde estaba la letra de la canción para que todos aquellos que quisieran se sumaran a cantar, y eso fue. En un momento cuando empezamos de vuelta a principios de agosto, hablábamos de que no queríamos ser alarmistas, no queríamos hablar de emergencia, parecía que solamente la educación era, pero después, ya desde hace unas semanas y con las políticas que se están aplicando, entendemos que es un problema, digamos, que no solamente abarca lo que tiene que ver educación, sino con muchísimas otras cosas, que se haya disparado el dólar, que se hayan cerrado ministerios, que dentro de esos presupuestos que estaban le hayan quitado a lo que antes era el Ministerio de Educación, de Salud, para ponerlo en las fuerzas de seguridad, también nos tiene alarmadas y en constante lucha para ver cuáles son cómo tenemos que seguir luchando y qué medidas tenemos que seguir tomando, sobre todo para cuestionarnos lo que nos llega de los medios hegemónicos. Nosotras que venimos de una facultad que todo el tiempo se cuestiona sobre cómo se informa y qué es lo que se dice de la situación, creemos que es muy importante que estemos escuchando todo lo que nos dicen, pero que no nos creamos, que veamos los distintos medios y que nos cuestionemos qué es lo que está sucediendo y qué es lo que podemos hacer, que no aceptemos simplemente por aceptar, sino que estemos ahí activas. Sí, la posibilidad de algún pensamiento autónomo. Creo que es muy difícil romper esos cercos porque tienen realmente mucho poder, digamos, tienen una llegada... básicamente manejan el contenido de lo que se observa en una sociedad que pasa horas y horas frente a una pantalla, y es muy difícil poder mostrar otras narrativas, otras visiones.